buenos días. Tengo el gusto de presentar la conferencia en el Simposio Internacional de Comunicación y Cultura, Aproximaciones con Memoria e Historia Oral, Sao Paulo, Brasil. Voy a hacer esta presentación en español porque hace tiempo que no practico mi portugués o mi portuñol y me siento más confortable en el uso del lenguaje y en el respeto al lenguaje. El título de mi conferencia, La construcción de la memoria inmigrante, los estudiantes indocumentados en California. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes a través de este medio tecnológico. El objetivo de esta conferencia es, o más bien los objetivos son tres. El primero es retomar la experiencia del movimiento social de los jóvenes indocumentados, conocido en Estados Unidos como los Dreamers. Objetivo 2, analizar el impacto de un programa federal en Estados Unidos que está ayudando a varios jóvenes a regularizar el estatus migratorio, por sus siglas en inglés DACA, que quiere decir que la explicación o la traducción de esas siglas, Deferred Action for Childhood Arrival, es un programa que ayuda a los jóvenes que llegan niños a Estados Unidos. Y el tercer objetivo es retomar resultados de un proyecto de investigación sobre los estudiantes indocumentados en California que realicé en el 2009 y en el 2010. Está bien. Bueno, algunos datos que tienen que ver con los antecedentes de la migración mexicana a Estados Unidos, que son muy útiles y muy necesarios para hablar de este contexto de los estudiantes indocumentados. Estamos hablando que datos del Pew Hispanic Center, que es una fuente oficial o una fuente de investigación muy referida, existen casi 34 millones de hispanos de origen mexicano en Estados Unidos. Estamos hablando de datos del 2012. De esos 37 millones, 11.4 han nacido en México y 22.3 han nacido en Estados Unidos y se identifican como hispanos o de origen mexicano. De ese total de población, al menos 11.7 millones son indocumentados. Estamos hablando de una cantidad pues alta y significativa. De ese total de indocumentados en Estados Unidos, más de 6 millones son de origen mexicano. En este contexto de esos 6 millones de población de origen mexicano de carácter indocumentado, se encuentra la población que hemos calificado como estudiantes indocumentados. Este crecimiento de la población y estos datos que son muy significativos, que evidencian una migración masiva, permanente y progresiva, es un crecimiento demográfico significativo, no necesariamente es consecuente o paralelo al crecimiento y el desarrollo de la educación. Por un lado, que ha sido la migración, pero eso no representa una equivalencia al crecimiento de las cuestiones educativas. Crecemos en cantidad como población latina mexicana, pero no crecemos en los índices de acceso, permanencia a la educación, ¿no? Los mexicanos en Estados Unidos son los que tenemos mejores niveles educativos, menores niveles educativos, deserción escolar y pocas posibilidades de educación superior. Es decir, crecemos económicamente, demográficamente mucho, pero, insisto, ese crecimiento no es paralelo al crecimiento y a las opciones educativas. En Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia en 1982 estableció que no se puede negar la educación a indocumentados por lo menos en los 12 primeros años, es decir, lo que es la primaria, la secundaria o unos años posteriores. Sin embargo, el camino a la universidad es incierto, aunque en los primeros años cualquier inmigrante de padres indocumentados o ellos mismos, llevados niños en Estados Unidos, no tienen documentos de residencia legal, pueden acceder a la educación, pero cuando hay el camino a la universidad, las posibilidades son inciertas, ¿no? Existe un movimiento ahora nacional de estudiantes indocumentados que se conoce en Estados Unidos como Dreamer, palabra en inglés que alude a soñadores, ¿no? Son inmigrantes de varias regiones del mundo, están en condiciones completamente vulnerables en Estados Unidos. Estos estudiantes, estamos hablando de esa población que llegaron cuando eran niños o adolescentes en Estados Unidos y con el paso del tiempo descubren que sus padres pues no les dijeron la verdad,
porque no tienen documentos de residencia legal. Van a la escuela y ellos piensan que nacieron en Estados Unidos, o hay mucha información que los padres les dan, pero pues no tienen documentos de residencia oficial y legal. Los Dreamers representan una bicultural y compleja nueva segunda generación de migrantes. Este movimiento de los Dreamers se ha debatido mucho porque representa un movimiento de esperanza de la juventud. Son esos estudiantes que llegaron niños, están en proceso de ingresar a la universidad, o de hecho y algunos ya lo están haciendo. Estos estudiantes dan la cara a la opinión pública norteamericana, se presentan en la prensa, hacen manifestaciones, hacen otra serie de manifestaciones de resistencia civil, y de alguna manera todo este movimiento ha representado una presión política para el debate en torno de la reforma migratoria. Cuando miramos en la prensa norteamericana, inclusive de otros países, el foco que han adquirido los estudiantes indocumentados es de interés muy particular, han llamado la atención para el debate, para la demanda de una regularización de los documentos, no solo de ellos como población específica de jóvenes, sino en general para la regularización migratoria de una gran cantidad de familias que se han visto separadas por las deportaciones injustas. Entonces, quiero destacar que este movimiento de estudiantes indocumentados, conocidos como Dreamer, pues han representado un parteaguas en la historia de la migración contemporánea de México a Estados Unidos, ¿no? Son un movimiento juvenil muy significativo. Bueno, los Dreamer, algunos son deportados porque llegaron, digamos, oficiales de migración y los deportaron a ellos y a sus familias, y otros infelizmente encuentran un proceso de deportación, ya sea propio o de familia. Unos no hablan español porque llegaron como niños o no lo dominan, otros sí. Entonces estamos hablando de una población que se siente mucho más norteamericana que mexicana. Mencionaba que son niños que han cruzado la frontera, y realmente toda esta población infantil que ha llamado la atención por lo menos el último año, de cómo esos niños se han quedado, a veces cruzan solos y se han quedado en la frontera o de este lado de la frontera, representan una crisis humanitaria que ha contribuido desde luego a crear una memoria social de los inmigrantes. He titulado esta conferencia La memoria social de los inmigrantes. Esta población vulnerable, importante, luchadora, que ha llamado la atención, yo creo que representa ahora un eje importante de la historia contemporánea de la migración, y en cierta manera representa la construcción de una memoria social de la migración. Estoy mencionando esto pues a la alusión al coloquio que tiene que ver con el tema de la memoria y de historia oral. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces había hablado que había 3 objetivos. Ahora voy por el segundo. Voy a tomar un poquito de agua de Gatorade. Ok, el número 2. Hablaba de un programa federal institucionalizado desde el año 2012 por el presidente estadounidense Barack Obama, que se llama Acción Diferida. Es decir, apoyar a estos jóvenes que llegaron niños y están en proceso de buscar mejores posibilidades laborales y acceso a las universidades, ¿no? En el año pasado, 2014-2015, inició un proyecto de investigación que busca analizar cuál es el impacto de este programa federal en esta población de estudiantes. He realizado entrevistas con al menos 25 estudiantes indocumentados, he realizado un taller de discusión grupal con estos jóvenes para intentar conocer esas expectativas, ¿no? Y sobre todo el impacto de estos programas federales. He realizado trabajo de campo en Los Ángeles como ciudad central y en algunas otras áreas del estado de California, ¿no? He trabajado con inmigrantes originarios de diversas regiones de México en diversos momentos, por lo menos en el primer semestre del 2014, ¿no? ¿Qué significa este programa? Es muy importante mencionar unos datos básicos para quienes no viven en Estados Unidos o que están alejados de esta información.
Este programa tiene acceso a esta población que al menos cumpla los siguientes requisitos: ser menor de 35 años y haber llegado al menos hasta el 15 de junio de 2012 y haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, estar inscrito en un programa educativo, un high school, una preparatoria y no tener antecedentes penales, entre otros. Es decir, si los estudiantes o las gentes que van a aplicar este programa cumplen una serie de requisitos como los que les mencioné, pueden ser susceptibles de ser candidatos a participar en este programa federal y a tener un permiso para estar legalmente en Estados Unidos, ¿no? Más o menos hay un promedio de casi 2 millones de estudiantes que son elegibles para acceder a este programa. De ese escenario de los 6 millones de indocumentados que mencionaba hace un momento, al menos casi 2 millones son elegibles. Sin embargo, aunque desde el 2012 comenzó la opción, no toda la gente ha aplicado. Entre los motivos por los que no aplica, pues la parte financiera y el temor a que los deporten o que se usen sus documentos y se los den a los oficiales de migración, ¿no? Entonces, al menos, digamos que más de 600,000, casi 700,000 personas se han beneficiado. Y los estados donde más han aplicado, pues son, California y Texas, que son los estados de mayor población latina, mexicana en Estados Unidos. Y casi el 80% de esta población que ha aplicado y que se ha habido beneficiado son estudiantes mexicanos. Estoy haciendo énfasis que no solo la población mexicana tiene acceso a estos programas. Quiero llamar la atención de los mexicanos porque es lo que yo he venido estudiando durante algunos años, ¿no? La población de origen mexicano en Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el impacto de este programa federal? Desde luego que ha beneficiado a los jóvenes en el sentido de incrementar sus oportunidades económicas, mejorar su estatus laboral y sus expectativas de acceder a una educación superior, particularmente para no pagar los costos de colegiaturas como si fueran estudiantes extranjeros. Al menos en California, un estudiante que no tiene documentos puede acceder a la universidad, pero los costos de acceso a la universidad son altos. Y si aplica y es beneficiado con este programa, puede ir a la universidad y pagar los costos como si fuera residente. Entonces, quiero llamar la atención que este programa ha beneficiado en que los jóvenes pueden acceder a cuestiones laborales y a las universidades con menores costos. Y algunos proyectos de investigación que han analizado el impacto de este programa, que comparto también esos hallazgos, tienen que ver con una situación benéfica de la economía norteamericana, en el sentido de que tanto las comunidades, las familias y los estudiantes, de manera individual y grupal, se han beneficiado. Llamo la atención en este beneficio a la economía porque hay todo un mito de que los migrantes en Estados Unidos vienen y quitan trabajos a otras personas o que son un letargo para la economía, y es todo lo contrario. Si los migrantes tienen un estatus migratorio favorable y salen del anonimato, y se les da un permiso laboral como este que ha institucionalizado Obama, pues se beneficia no solo de las economías domésticas, sino la economía del país en general. Entonces, por donde quiera que se vea, regularizar el estatus migratorio con este tipo de programas beneficia a muchos, ¿no? En general todos saldríamos ganando. Y este es un mensaje para los que piensan que los migrantes, aun cuando se les regularice, sería un problema para el país, sino todo lo contrario, será un beneficio para el país y para las familias, ¿no? Y bueno, hay que destacar el importante papel de las organizaciones de migrantes que han apoyado para que estos jóvenes y sus familias puedan aplicar. Lo menciono porque esto es muy importante, porque en algún momento las personas tenían miedo de salir de ese sombra de descubrirle a los demás que no tienen documentos, aunque ya sabemos que son muchos, pero la gente no quiere decir. Entonces, cuando lo dicen, hay que destacar el papel de las organizaciones de migrantes que han apoyado a todas estas solicitudes y a las personas para animarse a participar, inclusive para apoyar económicamente en los costos de la solicitud, ¿no? Un punto que es importante destacar tiene que ver con el papel de la familia.
Aunque hay beneficios en este programa, los jóvenes siguen sintiendo miedo a la deportación. Entonces sigue permaneciendo esa inquietud que no abona la tranquilidad al 100%, porque dicen los jóvenes, se regulariza mi situación migratoria, mejoramos la economía, pero ¿qué pasa con los padres? Es decir, ellos se benefician, pero los padres no. El año pasado Barack Obama institucionalizó un programa de apoyo para los padres, pero está en el debate nacional, en las Cortes Federales, la posibilidad de aceptar o no esta acción ejecutiva que beneficiaría también a los padres. Está en un debate político entre el Partido Demócrata y Republicano para aceptar este programa federal. Llamo la atención pues que aun cuando el programa federal que beneficia a los jóvenes no beneficia a las familias, ese es el que se está institucionalizando ahora y está en debate. Por lo pronto, el que beneficia a los jóvenes tienen, digamos, unos logros, pero sigue habiendo ese temor por la situación, el estatus de lo que va a pasar por la familia, ¿no? Ese temor, ese miedo de seguir siendo indocumentado y ese temor sobre todo a la separación de familias, que es todo un debate que las organizaciones de migrantes, la gente que estudia la migración, es a lo que más le ha apostado, a evitar la separación de las familias, ¿no? Bueno, el objetivo número 3, como lo mencioné, expectativa de los estudiantes indocumentados. Tuve la oportunidad en el 2009, en el 2010, hacer una estancia de investigación en la Universidad Estatal de California, aquí en Long Beach, donde yo vivo, acá en California, una estancia académica de año sabático. En el 2009, en ese tiempo, pues hice ese trabajo de investigación sobre los estudiantes migrantes indocumentados. En ese tiempo todavía no eran aprobadas las leyes o los programas federales como este que estoy mencionando de acción diferida que beneficia a los estudiantes indocumentados. Y en ese contexto, pues yo hice grupos de discusión, 6 grupos con mujeres y hombres universitarios, no universitarios y mujeres de origen mexicano no migrantes, en una constitución diversificada de género, de clase y de edad, ¿no? Fueron 6 grupos que me permitía tener una perspectiva heterogénea de lo que está pasando con los estudiantes indocumentados en Estados Unidos. Y uno de los focos centrales de este proyecto era conocer las expectativas de éxito y fracaso de estos jóvenes y sobre todo las posibilidades de acceso a la educación. Retomando un poco el objetivo de este seminario en Brasil que nos convoca la doctora Priscila, llamó la atención en el tema de la memoria social y la construcción de la historia oral. Yo he trabajado con jóvenes indocumentados durante muchos años de mi trabajo de investigación, por lo menos en los 10 años he trabajado con la producción de información de historia oral. No he analizado mucho la parte metodológica. En este momento pues me toca compartir un poquito de esa experiencia, pero llamo la atención en que las fuentes inmediatas de información se han alimentado de la historia oral. Y bueno, quiero comentar también qué es lo que yo entiendo por memoria. Memoria lo visualizo como una reconstrucción con sentido del registro pasado y presente de un hecho social. Estamos hablando que es una memoria social, no es individual, sino es una construcción social, por lo tanto estamos hablando de una memoria social que se produce a través de 3 avenidas o 3 ejes. El primero tiene que ver con la información de esas personas que son pues nuestros aliados en la investigación o nuestros informantes. Esa es una avenida para alimentar lo que conocemos como memoria social. La segunda tiene que ver con la construcción del propio investigador. Por un lado, los informantes, número 2, a través de la construcción analítica del investigador, y número 3, una memoria construida a través de lo que en comunicación, y por ahí seguramente nos están viendo algunos estudiantes o formadores de las escuelas de comunicación, tiene que ver con el metalenguaje. El metalenguaje es una forma de producción de información, ya sea a través de los medios informativos, la opinión pública, los libros, reportes, etc. Es decir, la memoria social se puede producir, en este caso de los proyectos que estamos haciendo alusión, a través de los informantes, a través de la construcción de sentido del investigador y a través de los metalenguajes creados por las instancias mediatizadas como los medios, los libros, la opinión pública, etc.
Entonces, esa construcción de memoria social se alimenta de diferentes vías. En el caso de los dos proyectos, una cosa es el proyecto del 2009-10 y otra cosa es el proyecto del 2014-2015, que son dos proyectos en diferente momento que me dan una perspectiva de cómo entender este movimiento social de los estudiantes indocumentados, antes de un programa federal que los apoyara y regularizara y después, ¿no? Entonces, he creado una memoria a partir de este proyecto que estoy mencionando ahora, de las expectativas de futuro de los estudiantes indocumentados. Este proyecto que fue en el 2009-2010, cuando les comentaba que hice ese año sabático en la Universidad Estatal de California. Vamos acotando. ¿Qué encontré ahí? Quiero mencionar 5 puntos. Uno que tiene que ver, lo califico como memoria del estigma social de los migrantes, presente siempre en la escuela, en la vida. Es decir, ser estudiante indocumentado implica cargar con un estigma social. Lo construyen ellos mismos por su experiencia y lo construyen a partir de cómo la gente los mira, cómo la gente los califica, cómo sienten que la gente los percibe. Entonces, parte de esos hallazgos nos arrojan una información de la memoria estigmatizada de los estudiantes indocumentados. Por ahí retrabajé algunas cuestiones de análisis social, pero un hallazgo significativo tiene que ver con la estigmatización social de los estudiantes, que ellos se reconocen a sí mismos a partir de cómo se miran y cómo los demás los miran. Número 2. Existe siempre latente ese miedo a la deportación, ese miedo a romper sus familias, a irse a México, a los lugares de origen, aun cuando ellos no lo quieran. Entonces, ese es también uno de los temas que permanece latente cuando se habla con los estudiantes indocumentados y sus expectativas para el futuro, el miedo a la deportación. Número 3, una memoria vinculada a la vergüenza social. Es decir, ser indocumentado, ser estudiante indocumentado, está plegado de un sentimiento de vergüenza de no decirle a los demás que son indocumentados. Estoy haciendo alusión de un proyecto en el 2009, antes de que saliera este programa del 2012, que mencioné unas líneas atrás, porque cuando sale el programa del 2012, hay una especie de salir del closet de algunos estudiantes indocumentados, decir, yo no tengo documentos, mi familia es indocumentada, entonces esa vergüenza social se arropa con este programa federal. Pero es interesante, revisando digamos, ese trabajo de investigación, está muy presente cuando uno conversa y uno hace entrevistas reconstruidas por la historia oral, de qué es lo que están sintiendo ellos en este contexto de vivir un país que ellos no eligieron, o que sus papás por circunstancias laborales o por diversas circunstancias decidieron estar o decidieron migrar. Entonces retomo el estigma. Número 2, miedo a la deportación. Número 3, vergüenza social. Número 4, exceso de trabajo. Es decir, en Estados Unidos, el concepto que tienen los migrantes de vivir en el país está asociado eminentemente al asunto laboral. La gente migrante, por lo menos los mexicanos, que es lo que yo he venido estudiando, y yo como mexicana también lo vivo y lo experimento, el ser migrante está asociado al trabajo. La gente viene a trabajar y si hay oportunidad de trabajar 1, 2 o 3 veces, o en 3 trabajos, la gente trabaja en diversos lados. Entonces, la expectativa de vivir en este país está asociado al trabajo, no necesariamente a la escuela. Entonces, ser migrante, ser estudiante indocumentado, no puede ir a avanzar mucho porque tiene que trabajar. Entonces, esa es otra construcción de la memoria de lo que significa ser estudiante indocumentado, el número 4. El número 5, que es muy importante, y quiero mencionar también que yo vengo de una familia de varios hermanos, y donde yo tengo una herencia que mis padres me decían, ir a la universidad es el mejor regalo, la mejor herencia. Yo me llevé una sorpresa como investigadora social cuando conversé con padres y con los propios estudiantes, padres de familia, donde decían, ¿para qué van a ir a la escuela nuestros hijos si es más importante trabajar? Porque el acceso a las universidades, como les decía, es muy costoso. Existe una especie de temor, de baja autoestima de algunos padres indocumentados, de
de enseñarle a sus hijos que no vayan a la escuela, que mejor trabajen, que es la mejor inversión trabajar y que no deben ir a la escuela. Estoy hablando de palabras difíciles, pero es parte de los hallazgos, de lo que uno trata de comprender por qué esa desigualdad en el crecimiento demográfico y no necesariamente educacional. Entonces los padres piensan que para los hijos es mejor aprovechar las oportunidades que se tiene de vivir en este país de primer mundo, de oportunidades laborales, y no se ubican que acceder a la universidad o acceder a la formación podría darle también mejores beneficios. Desde luego que por un lado está ese temor, esa baja autoestima, pero también por el otro está las dificultades económicas para acceder. Entonces, quiero llamar la atención en estos 5 puntos de lo que significa ser estudiante indocumentado. Hay una estigma, hay miedo, hay una vergüenza social, hay una vida laboral, digamos, saturada, y hay un discurso que no favorece el progreso educativo, ¿no? Entonces, esos temas, desde luego que implican un debate mayor. Simplemente ya estoy llamando la atención de lo que yo estoy entendiendo por la memoria social del inmigrante indocumentado, en este caso los estudiantes, conocidos como dreamer o soñadores. Y bueno, ¿qué concluyo de todo esto? Como hablé que son 3 objetivos, voy a ser bien puntual y bien concreta para esperarme al momento de, digamos, de la intervención. Si a alguien le interesaría mirar desde el sur, porque ustedes están en Sudamérica, cómo se mira desde el sur hasta el norte, ¿no? Es muy interesante ese movimiento del norte hacia el sur y del sur hacia el norte. Entonces, la conclusión número 1. Los Dreamers o los estudiantes indocumentados son ya un movimiento que está cambiando la cara de la migración en Estados Unidos, impulsando al tema a un escenario nacional o internacional. Es decir, este movimiento está cambiando el escenario de la opinión pública en torno de la migración. Por eso es muy importante darle seguimiento. Hay algunos libros que se han publicado en torno de los estudiantes que viven en Estados Unidos, de los que han sido deportados y de los estudiantes que viven, en este caso, en México, cómo miran esa experiencia de vivir desde México siendo deportados por migración o por voluntad propia, ¿no? Entonces, mi conclusión tiene que ver con cómo está transformando la cara de la migración este movimiento de los estudiantes indocumentados. Número 2, pues este programa federal, si bien no representa un camino a la ciudadanía, que es el debate muy largo en Estados Unidos, que no hay una reforma completa integral migratoria, y este tipo de programas benefician un sector y limitan en muchos sentidos otras posibilidades. Se apoya, digamos, permisos de trabajo, pero pues no representa ese camino a la ciudadanía. En ese sentido, este programa federal de acción diferida pues es un alivio que no sana la herida del trauma social y cultural de la migración y el futuro de los jóvenes, pero pues solo alivia, no sana. Y ojalá que se pudieran crear más programas y ampliar el debate que beneficiaría a los millones de migrantes sin documentos. Ampliar el debate en una reforma migratoria, sabemos que eso es difícil, pero pues está la necesidad y la demanda. Y por último, hay una memoria social de los estudiantes migrantes construida en estos escenarios que he mencionado, y también construida en situaciones de desigualdad y pocas posibilidades de progreso. Es decir, hablar de estudiantes de indocumentados, hablar de migrantes en Estados Unidos, inevitablemente nos lleva a hablar de la desigualdad. En este país de primer mundo existe una desigualdad inmensa entre haber nacido aquí y no haber nacido, y ser migrante en este sector pobre, que trabaja duro, que viene de familias luchadoras, de familias migrantes, donde el trabajo es el eje de la vida y no el acceso a las universidades. Entonces, cuando se construye un discurso de la memoria inmigrante, se está construyendo un discurso de desigualdad en este primer mundo. Y bueno, quiero comentar que hacen falta más estudios en torno de esto, de este tipo de movimientos que están cambiando el escenario de la migración. Y pues ojalá que esta mirada desde Sudamérica hacia Norteamérica
pueda ser un excelente debate y diálogo para replantear el asunto de las ciencias sociales, de la comunicación y la cultura. Muchísimas gracias, estoy abierta al diálogo.